Listo, ya está grabando. Y bien, ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Y bien, lo que vimos la clase anterior fueron algunos postulados de la teoría atómica de Bohr. Aquí tenemos un pequeño formulario con todas esas fórmulas que vimos. El primer postulado teníamos la velocidad, que es velocidad al cuadrado igual a número atómico por la carga al cuadrado sobre la masa por el radio. Para la energía cinética, tenemos que es igual al número atómico por la carga al cuadrado sobre 2 por el radio. Para la fuerza electrostática, tenemos que es igual al número atómico por la carga al cuadrado sobre el radio al cuadrado. En el segundo postulado tenemos el momento angular, que es tenemos el momento angular, que es masa por velocidad por radio, que es igual a n por la constante de Planck sobre 2pi. El radio, que es igual a sub 0 por n al cuadrado sobre el número atómico, y a sub 0 era igual a 0,53 Armstrong, o también era igual a 0,529. Bueno, para los ejercicios de hoy voy a usar 0,529. Y bien, continuando con el tercer postulado, tenemos la energía potencial, que era igual a menos número atómico por la carga al cuadrado sobre el radio. En energía total, teníamos que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Que la energía total es igual a menos B, con B igual a 13,6 electronvoltios por número atómico al cuadrado y sobre n al cuadrado. Algo que creo que no vimos era que la energía cinética es igual a menos la energía total. Entonces la energía cinética viene a ser igual a B por el número atómico al cuadrado sobre n al cuadrado. Y de igual forma, algo que no vimos, me parece, que es que la energía potencial es igual a 2 veces la energía total. Es decir, que es 2 por menos B por número atómico al cuadrado sobre n al cuadrado. Para el cuarto postulado tenemos la transición de órbitas. Los ejercicios de hoy creo que vamos a hacer más con esto, de estas fórmulas de aquí. Me dice que la energía final es igual a la variación de energías, que es igual a B por el número atómico al cuadrado. Todo eso multiplicado por la resta de 1 sobre n1 al cuadrado y 1 sobre n2 al cuadrado. Recordando siempre que n2 debe ser mayor a n1. Y de igual forma, para la energía final tenemos que es la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y recordemos que eso de aquí también lo podemos representar por la frecuencia. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre longitud de onda. Y por eso tenemos acá que es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Más abajo tenemos para la transformación
la conversión de unidades. Hablando de esto, en el ejercicio que hicimos al final del día sábado, aquí para pasar de electronvoltios a julios, yo cometí un error. Aquí puse 6,242 por 10 a la 8, cuando era por 10 a la 18. Pero bueno, ya corregí el error. Solo cambiaría ese pequeño número. Y bueno, ya este PDF corregido está en el aula virtual. Así que mil disculpas por eso. Entonces, para recordarles que la conversión de unidades es muy importante. Si no convertimos bien, podemos fallar, así como lo hice el día sábado. Y eso nos podrá costar bastante. Entonces, bien, dicho todo esto del formulario, lo dejaré aquí abierto porque vamos a necesitarlo para hacer los ejercicios del día de hoy. Y bueno, para empezar la clase, tenemos esta tablita de aquí que me dice series espectrales del hidrógeno. Tenemos Lyman, Balmer, Bastian, Brackett, Befund, que básicamente me dice cuál es el N1 y hasta qué N va. Entonces se podría decir que Lyman empieza en el N1 en la órbita 1 y va hasta el infinito. Balmer en la órbita 2 hasta el infinito y así sucesivamente. Los más utilizados creo que son estos de aquí. Nos van a ayudar en algunos ejercicios. En algunos ejercicios que ya veremos más adelante. Y miren, aquí tenemos una representación gráfica. Como las series de Lyman empiezan en n igual a 1. Las de Balmer empiezan en n igual a 2. Y las de Bastian que empiezan en n igual a 3. Y así sucesivamente con las demás. En n igual a 4 empiezan las de Brackett. Y en n igual a 5 empiezan las de Befund. Pero como les digo, las más utilizadas son las de las series de Lyman y las de Balmer. Nos ayudarán para algunos ejercicios. Esta de aquí y esta de aquí. Entonces, listo. Continuando, tenemos los hidrogeniones, que recordando, eran elementos químicos con un electrón. Por eso miremos, si observamos aquí, podemos ver que todos solo poseen un electrón. Y aquí vemos su Z. Y aquí cómo están representados. X con carga positiva más 1, X con carga positiva más 2 y X con carga positiva más 3. Es decir, el átomo original, que es el helio, perdió un electrón, aquí perdió 2 electrones, y aquí perdió 3 electrones. Entonces, bien, esta tablita también nos puede ayudar, aunque es fácil determinar de qué elemento se trata cuando hablamos de hidrogeniones. De igual forma, ya veremos un ejercicio donde les enseñaré a ver de qué elemento se trata. No es tan complicado. Aquí nuevamente transformación de unidades. Esto sí es sumamente importante. Como les dije, el sábado había cometido un pequeño error, que ya está corregido, pero no podemos cometer ese error en el momento de una prueba. Nos puede costar muy caro. Y bien, ahora sí, para empezar, vamos con el primer ejercicio. Voy a hacer bastantes ejercicios hoy, tal vez no acabe todos,
porque este tema sí es muy importante. Entonces, hay que practicar bastante para que nos vaya bien. Bueno, continuando. Me dice, la energía cinética del electrón en la tercera órbita de un hidrogenio es 6,04 electronvoltios. Entonces, el hidrogenio es el... Entonces, lo que me pide es saber qué hidrogenio es. Bien, continuando. Miremos qué nos da la energía cinética. Entonces, ya tengo energía cinética que me dice que es 6,04 electronvoltios. También me da el número de órbita, que es la tercera órbita. Entonces, n es igual a 3. Entonces, bien, recordemos la ecuación de la energía cinética, que es igual a menos la ecuación de la energía total. Entonces, recordemos que la ecuación de la energía total es menos b por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Con esto se van. Entonces, me queda que la energía cinética es igual a b por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, bien, ahora vamos a reemplazar todo lo que tengo. Tengo 6,04 electronvoltios. Es igual, B es una constante que es 13,6 electronvoltios por Z, que es lo que quiero hallar, y sobre N, que es 3 al cuadrado. Entonces, bien, electronvoltios se va con electronvoltios y solo despejo Z. Entonces, bien, tengo 6,04 por 9. Lo que está abajo sube a multiplicar. Y lo que estaba multiplicando baja a dividir. Entonces aquí voy a bajar al 13,6. Y esto es igual a 3,997. Esto ya lo puedo aproximar a 4. Entonces te digo que z al cuadrado es igual a 4. Y sacando raíz, me da igual a 2. Entonces el elemento del hidrogenio del que estoy hablando tiene número atómico 2. Y miren, con esta tablita puedo saber qué es el helio. Usualmente para estos ejercicios siempre vamos a estar viendo si es helio, berilio o litio. Entonces recordar esos elementos. El hidrogenio es el helio más 1, porque recordemos, acá estamos diciendo que solo tiene un electrón, entonces perdió 1, porque originalmente tenía 2. Se representa así. Pero como ya sabemos cuál es X, podemos decir que es helio con carga positiva más 1. Sí, porque recordemos que cuando tiene carga neutra, o sea, carga igual a 0, su Z es igual al número de electrones. Pero como tiene carga más 1, se puede decir que perdió un electrón. Entonces, si originalmente tenía igual a 2, y ahora que perdió 1, entonces va a tener 1. Ahora su número de electrones es 1. Y bien, recordando que hidrogenio quiere decir que solo tiene un electrón. Concepto de hidrogenio. Entonces, bien, de esta forma hemos encontrado de qué hidrogenio se trataba.
Se trataba del hidrogenión de helio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Listo. Como perdió un electrón, ahora tiene solo uno. Bien, si no tienen preguntas, continuamos. Me dice, cuando en el átomo de hidrógeno se produce una transición electrónica, ya con esta palabra transición, podemos decir que vamos a utilizar la fórmula del cuarto postulado. Es esta de aquí. Entonces, bien, como me decía, se produce una transición electrónica desde la cuarta órbita. Se emiten fotones de 2,865 electronvoltios. Calcular el momento angular del electrón en la órbita a la que llega, en ergios por segundo. Entonces, bien, como me dice transición, puedo utilizar la fórmula que me decía F igual a B por Z al cuadrado sobre 1 N1 al cuadrado menos 1 N2 al cuadrado. Entonces, bien, veamos qué me dice. Leyendo en la pregunta, podemos notar que primero me habla del átomo de hidrógeno. Entonces, ya tengo mi Z. El número atómico de hidrógeno es 1. Luego, me dice se produce una transición electrónica desde la cuarta órbita. Entonces ya tengo una N, que es igual a 4. Pero no sé si es N1 o N2. Sigamos leyendo. Se emiten fotones. Miren, aquí tenemos la palabra se emiten. Voy a abrir el archivo de la anterior clase para que veamos algo importante. ¿Dónde estaba? A ver, estaba casi al final, me parece. Miren, chicos, cuando hablamos de emisión, estamos diciendo que estamos bajando de nivel. Estamos yendo de arriba hacia abajo. Cuando estamos haciendo eso, es cuando hay emisión. Y en la pregunta de aquí, si tengo emiten, entonces te está diciendo que hay una emisión. Estamos bajando de arriba hacia abajo. Entonces, me dice desde la cuarta órbita. Entonces, estamos bajando desde la cuarta órbita. ¿A dónde? Todavía no lo sabemos. Entonces, como estamos bajando, recordemos que N2 debe ser siempre mayor a N1. Y estamos bajando de N igual a 4 a un N a un desconocido. Entonces, con todo esto dicho, podemos deducir que N2 va a ser igual a 4. Porque, como les digo, al decir la palabra emiten, estamos hablando de emisión. Y si estamos hablando de emisión, estamos bajando de una órbita superior a una inferior. A una inferior. Siempre tener eso en cuenta. Y como me dice que va desde el 4, desde la cuarta órbita, entonces mi cuarta órbita va a ser la superior. Estamos bajando a una inferior que aún no sabemos y que estamos a punto de averiguar.
Entonces, bien, de esta forma defino cuál es mi N2, cuál es mi N1. Muy importante eso, chicos. Y bien, dice se emiten fotones de 2,865 electronvoltios. Calcular el momento angular del electrón en la órbita a la que llega. Pero no sabemos a qué órbita llega. Todavía no sabemos eso. Por eso vamos a utilizar esta fórmula de aquí para despejar N1. Entonces, reemplazando, tengo que F va a ser igual a 2,865 electronvoltios por 13,6 electronvoltios, porque ves una constante, por, como me habla de hidrógeno, Z va a ser igual a 1. Y todo esto por N1, 1 sobre N1 al cuadrado, menos, ya sabemos cuál es N2, que es 4. Y listo. Ahora solo nos queda despejar. Este se va con este. Entonces, bien, me va a quedar 1 sobre N1 a la 2. Va a ser igual a 2,865 sobre 13,6 y más un 16avo. Entonces, vamos a ver qué me sale aquí. Ingreso esto en la calculadora. Me queda que es igual a 743 sobre 2720. Y bien, si quiero pasar a n arriba, solo volteo todo. Igual lo del otro lado se da la vuelta. Y bien, ahora ya puedo sacar raíz cuadrada para saber cuál es mi N1. Y bien, sacando raíz cuadrada tengo es 1,91. Y esto lo puedo aproximar a 2, porque recordemos que las n deben ser números enteros. Y esto es a dónde llega. Y bien, ahora ya podemos calcular el momento angular, porque ya sabemos a qué órbita llega. Llega a la órbita número 2. Entonces, listo, voy a poner otra página en blanco para seguir haciendo el ejercicio. Bien, ahora vamos con el momento angular, la fórmula que me decía m por br. Esto va a ser igual a n por h sobre 2pi. Y ya tenemos todo, tenemos n. Va a ser igual a 2 porque me pregunta el momento angular a dónde llega. Y llegaba a 2. Como me dice ergios por segundo, entonces voy a utilizar mi h en ergios. 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Entonces ya, recordemos que todo esto es el momento angular. Entonces para no confundirnos, vamos a poner momento angular igual a n, que es 2 por h, que voy a utilizar la de ergios. Y todo esto dividido para 2pi.
Entonces, bien, ahora me sale momento angular igual a... Solo me queda multiplicar. 6,63 por 10 a la menos 27 sobre pi. Me da igual a 2,11 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Y de esta forma ya encontré el momento angular del electrón cuando llega a la órbita número 2. Digo a la órbita que es igual a 2. Entonces, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuemos. Vamos con otro ejercicio. Me dice en cierto hidrogenio que cumple con la teoría de Bohr, el electrón se encuentra a una distancia de 2,827 Armstrong del núcleo, con una energía total de menos 7,65 electronvoltios. Me pide calcular la longitud de onda de la luz emitida cuando el electrón pasa a la tercera órbita y la frecuencia de la radiación emitida. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué datos encontramos. Tenemos este que me dice se encuentra a una distancia de 2,827 Armstrong del núcleo, es decir que ya tenemos un radio que es igual a ese valor, 2,827 Armstrong. Luego me dice una energía total de menos 7,65 electronvoltios. Y ahora voy a calcular la longitud de onda. No sé cuál es mi lambda del electrón que pasa a la tercera órbita. Entonces ya tengo una que va a ser igual a 3. Pero nuevamente no sé si es N1 o N2. Entonces otra vez haciendo el mismo análisis. Miren, me dice emitida. Otra vez hablamos de emisión. Y cuando hablamos de emisión, es como que vamos bajando de una órbita superior a una órbita inferior. Y como me dice cuando el electrón pasa a la tercera órbita, entonces me dice que bajó hasta la órbita n igual a 3, pero no sabemos desde dónde bajó. Y recordando que n2 debe ser mayor a n1, y el menor de todos estos va a ser 3, porque sabemos que llegó hasta 3, pero vino desde arriba. Entonces ya sabemos que n1 va a ser igual a 3. ¿Bien? Entonces, bien. Lo que podemos hacer aquí tenemos dos ecuaciones de las cuales podemos relacionar y despejar lo que necesitamos. Entonces, este radio de aquí y esta energía de aquí me hablan cuando estaba en N2. Y esta energía de aquí y este radio de aquí me hablan cuando estaba en N2. Entonces, a partir de eso voy a determinar N2.
Sí, entonces vamos a ver la energía total. Tenemos la ecuación de menos B por Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Esa N va a ser N2. Y para el radio tenemos A sub 0 por N al cuadrado sobre Z. Y bien, miren, desconocemos dos elementos. No sabemos cuál es N ni sabemos cuál es Z. Pero haciendo una relación podremos averiguar cuál es cuál. Entonces, bien, iniciando por este lado, con la primera ecuación, reemplazando, tengo menos 7,65 electronvoltios va a ser igual a menos 13,6 electronvoltios por Z que no sé, y sobre N al cuadrado que tampoco sé. Y ahora acá, tengo 2,827 Armstrong igual a 0,529 Armstrong por N, nuevamente que no sé, y por Z que no sé. Entonces voy a despejar N. Despejando aquí, me queda 13,6 por Z al cuadrado sobre 7,65. Y despejando acá, me queda, esto se va con estos. Entonces me queda 2,827 por Z al cuadrado porque lo que está abajo pasa a multiplicar arriba sobre 222 sobre 529, 0,529. Porque lo que estaba multiplicando pasa abajo a dividir. Y bien, miren, ya tenemos N2, y ya sabemos que N2 va a ser igual a N2. Entonces, igualando ambas expresiones que tengo, ya puedo determinar cuál es Z. Entonces voy a igualarlas. Va a ser igual a 2,827 por Z al cuadrado sobre 0,529. Aunque a ver, déjenme ver. Ah, claro, estoy aquí. Para el radio no es Z al cuadrado, solo es Z. Porque si no se me iba a simplificar todo y no llegaba a nada. Bien. Entonces, bien, para el radio era A sub 0 por N al cuadrado sobre solo Z. Entonces aquí ya solo me queda Z. Este Z se simplifica con este cuadrado de aquí. Y ya puedo despejar Z. 2,827 por 7,65 porque estaba abajo y ahora pasa a multiplicar por 0,529 y por 13,6. Pues estaba arriba y ahora pasa a dividir. Entonces ingreso esto en la calculadora. Y obtengo 3,006. Esto puedo decir que es Z igual a 3. Entonces, bien, ya tengo mi Z igual a 3. Y si tengo Z igual a 3, entonces se referían al litio. Estamos hablando del hidrogenión de litio. Pero bueno, eso creo que no es importante porque no nos piden determinar de qué elemento se trata. Entonces ya podemos seguir. Ya tenemos N. No, ya tenemos Z. Ahora ya podemos determinar N.
Tenemos que n al cuadrado es igual a 2,827 2,827 por, me parece que era z sobre 500, 0,529. Entonces, bien, ya sabemos cuál es z. Entonces voy a reemplazar aquí. Ya sé que es 3. Y ahora solo me queda reemplazar esto. Resolver esto en la calculadora. Y bien, me queda 16,03. Le puedo decir que solamente 16. Y ahora sacando raíz, sale que n igual a raíz de 16 y que n es igual a 4. Entonces, como ya les dije en el análisis de acá arriba, con este análisis supimos que n igual a 3 se refería a n1. Y lo que estábamos calculando, lo que estábamos intentando determinar, encontrar, era n2. Entonces, este es mi n2. Y listo. Ahora sí ya podemos encontrar la longitud de onda. Recordemos que energía final va a ser igual a h por velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y sabemos que F también es igual a B por Z al cuadrado sobre 1 N1 al cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Entonces, bien, nuevamente relacionando este con este, poniendo F igual a F, los podemos relacionar. Y obtenemos la siguiente fórmula. Y veamos. H es una constante, ya la sé, igual C es una constante, ya la puedo determinar, B ya la tengo, Z ya determiné y ya tengo estos dos. Entonces solo me queda saber esto, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que me pregunta el ejercicio. Entonces solo vamos reemplazando. Voy a usar H con julios. Entonces voy a poner 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y esto por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí tenemos lambda, que es lo que queremos saber. Y tenemos 3,6 electronvoltios por z, que es 3, todo al cuadrado, y sobre 1 sobre n1 al cuadrado. N1 era igual a 3. Sí, ¿verdad? Y N1 era igual a 3. Menos 1. N2 que determinamos que es 4. Y ya hemos reemplazado. Y miren, chicos, aquí hay algo importante. Aquí tengo julios y aquí tengo electronvoltios. Entonces debo tratar de llegar de electronvoltios a julios. Entonces voy a usar la tabla de conversión de acá para no volverme a equivocar. Esta de aquí. Para llegar de electronvoltios a julios y así se simplifiquen en ambos lados. Entonces, bien, algo recomendable para estos ejercicios es hacer la transformación dentro de la fórmula misma. ¿A qué me refiero? De hacer lo siguiente. Hacer aquí la transformación. Aquí tengo los 13,6 electronvoltios y aquí mismo voy a transformar. Me dice que un electronvoltio, en un electronvoltio hay 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Un voltio hay 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Entonces aquí mismo estoy haciendo la conversión.
porque si hago aparte y luego reemplazo, se me pueden perder bastantes decimales. Entonces es recomendable hacer aquí mismo dentro de la fórmula. Y si los anteriores días estábamos haciendo primero afuera y luego reemplazábamos, pero era para que no nos perdamos hasta aprender bien. Pero ahora, como ya estamos familiarizados con este tipo de ejercicios, es recomendable hacer la transformación dentro de la fórmula misma. Entonces, bien, aquí tenemos 9 menos 1,16 y ahora ya podemos despejar lambda. Entonces, lambda me va a quedar igual a 6, este se va con este, ya puedo este con este, segundo con segundo. Y bien, ahora sí, despejando. Tengo 6,63 por 10 a la menos 24 por 3 por 10 a la 8. Todo esto sobre 13,6 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 3. Bueno, ya pongámosle 9 de una vez. Por 9 y por 1 noveno menos un 16avo. Esto va a ser igual. Veamos. Me queda igual a 2,0893 por 10 a la menos 7. Y miren, la única unidad que me quedó son los metros. Y bien, para que se vea más bonito, aunque no sé. Y para que usualmente, aunque no nos pide, a ver, veamos si no nos pidió. Podríamos dejarlo ahí en metros mismo, porque no nos dicen qué unidades dejar. Pero usualmente transformamos a Armstrong. Vamos a transformar a Armstrong. Sabemos que en un metro, o mejor dicho, en 1 por 10 a la menos 10 metros, hay un Armstrong. Y de esa forma nos queda igual a 2089,3 Armstrong. Esa va a ser la medida de nuestra longitud de onda. Pero como les digo, si no nos piden en qué unidades dejar, ya podríamos haberla dejado en metros mismo. Y bien, veamos qué más nos decía. Ya tengo la longitud de onda y ahora la frecuencia de la radiación emitida. Entonces recordemos que velocidad de la luz va a ser igual a lambda por la frecuencia. Despejando la frecuencia me queda me queda velocidad de la luz sobre lambda. Y ahora reemplazando 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Como tengo aquí en metros, me conviene el que saqué primero, que estaba también en metros, que era 2,0893 por 10 a la menos 7 metros. Entonces metros se va a ir con metros y me va a quedar 1 sobre S, 1 sobre segundo.
Y bien, calculando esto tengo 1,436 por 10 a 15, 1 sobre segundo. Es lo mismo que 1,436 por 10 a la 15 s a la menos 1. ¿Y qué es lo mismo? A 1,436 por 10 a la 15 Hz. Entonces ya les recomiendo dejarlo en Hz en S a la menos 1. Porque miren, de igual forma, no me dice en qué unidades dejar. Entonces, de igual forma, las unidades que usualmente se usan para la frecuencia es S a la menos 1 o Hz. Entonces, bien, de esta forma hemos acabado este ejercicio. Vamos a poner por aquí para que no nos olvidemos que 1 sobre segundo es igual a segundo a la menos 1. Y esto va a ser igual a Hz. Y listo. Para recordar las unidades de la frecuencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuemos. Bien, ahora me dice, considera posible que el átomo de hidrógeno posea un nivel cuya energía sea igual a menos 1 por 10 a la menos 19 julios. Entonces, bien, para este ejercicio de aquí, vamos a utilizar la ecuación de energía total, que es igual a menos B por Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Como me dice hidrógeno, el número atómico del hidrógeno es igual a Z igual a 1. Entonces ya me da la energía total en julio. Y ahora solo voy a despejar n, a ver si me sale algún n real. Y recordemos que me debe salir un número entero. Entonces, bien, reemplazando, tengo 1,00 por 10 a la menos 19 julios, igual a menos 13,6 electronvoltios. Tengo electronvoltios de este lado. Entonces yo quiero transformarle a julios. Voy a transformarle aquí mismo al momento de hacer esta operación. Veo que en un electronvoltio hay 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Por z, que es 1 al cuadrado. Y todo esto sobre n2. Porque n es lo que estoy buscando. Entonces j se va con j. Electronvoltio con electronvoltio. Ya puedo despejar n. Los signos también se desvan. Me queda 13,6 por 1,6 por 10 a la menos 19 sobre 1,00 por 10 a la menos 19. Y miren, ya se me va esto de aquí también. Y me queda, ahora sí, resolviendo en la calculadora, 21,76. Y ahora sacando raíz cuadrada,
Me sale igual a 4,664. Y miren, como dije acá, me debe salir un número entero, pero este no es un número entero, es un decimal. Y ni siquiera podemos aproximar. Algo que hay que tener en cuenta es que solo puedo aproximar de la siguiente forma. Digamos, tengo 4,9, esto sí lo puedo aproximar a 5. O tengo 4,1 y esto sí lo puedo aproximar a 4. Pero si tengo lo demás que va hacia abajo, hacia arriba, esto no lo puedo aproximar porque ya es abusar bastante, por así decirlo. Yo diría que máximo se puede aproximar de 4,9 a 5 o de 4,1 a 1 a 4. Entonces, tener siempre eso en cuenta. Entonces, no podemos aproximar de 4,664. No podemos aproximar a 5 porque ya sería bastante abuso y pues no podemos hacer tal cosa. Y bien, la pregunta me decía, ¿considera posible que el átomo de hidrógeno posea un nivel cuya energía sea A-1 por 10 a la menos 19 julios? Y pues no, no puedo. No puedo considerar posible porque al despejar mi n me sale un n que no existe. Entonces no es posible. La respuesta es no es posible que el átomo de hidrógeno posea un nivel cuya energía sea 1,00 menos 1,00 por 10 a la menos 19 julio. Y bien, de esta forma acabo mi ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, continuemos. Tengo un ejercicio similar. Me dice, ¿puede el átomo de hidrógeno tener una órbita con un radio de 1 nanómetro? Entonces me da un radio de 1 nanómetro. Y me pregunta si hay un n posible para eso. Entonces, nuevamente, sabemos que la fórmula del radio es A sub 0 por n al cuadrado sobre z. Nuevamente, como no hablamos del hidrógeno, tengo que z es igual a 1. Entonces, bien, tengo 1 nanómetro. Se le voy a transformar a Armstrong, porque A sub 0 la tengo en Armstrong. No estoy seguro cuán transformar directamente, así que la voy a transformar de metros y luego de metros a Armstrong. Tengo que 1 por 10 a la menos 9 metros. Y luego este de aquí, que es 1 por 10 metros, que tiene un Armstrong. Y esto es igual, 0,529 Armstrong por N2, que aún no sé cuál es, por Z, que es igual a 1. Digo, dividido para Z, que es igual a 1. Entonces, bien, metros se va con metros, nanómetros con nanómetros, Armstrong con Armstrong. Y bien, ya puedo despejar.
Aquí fácilmente puedo decir que hay 10 años. Bien, entonces despejando tengo 10 sobre 0,529. Esto es igual a 18,903. Bueno, antes de olvidarme, aquí acabo de ver que un nanómetro es igual a 10 Armstrong. Para no olvidarme y no hacer esta conversión grande, un poco innecesaria. Bien, ahora despejando, sacando la raíz, obtengo que es igual a 4,347. Y miren, nuevamente me encuentro con un número decimal. No me salió un número entero, porque nuevamente necesitaba un número entero. Y esto no se puede aproximar. Como decía, tengo 5,9. Esto sí puedo aproximar a 6. O 5,1, y esto le puedo aproximar a 1. 5,2, 5,3, etcétera, etcétera. Esto no puedo aproximar porque ya es bastante. Como digo, ya sería como un abuso aproximar, digamos, este a 4. Eso ya es un error bastante grave, entonces no podemos. Si tuviéramos 4,1 tal vez sí, pero tenemos 4,347, entonces no. Como me pregunta, ¿puede el átomo de hidrógeno tener una órbita con un radio de 1 nanómetro? Decimos que no. Respondemos no puede tener una órbita con un radio de 1 nanómetro. Y listo, de esta forma acabamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Voy a borrar esto de aquí porque estaba un poco innecesario hacer tal transformación. Les voy a poner que 1 nanómetro son 10 Armstrong. Y listo. De esta forma está más fácil. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Son las 10, entonces si no hay preguntas, tomémonos un receso de 5 minutos para seguir haciendo más ejercicios. A las 10:10 continuamos.
Bueno, chicos, volvemos. Continuamos con más ejercicios. Y bien, ¿no hay ninguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuamos. Bien, tengo otra pregunta que me dice, el electrón del átomo de hidrógeno pasa de una órbita en la que su momento angular es 4,22 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, a otra en la cual su energía cinética es 2,176 por 10 a la menos 18 julios. Entonces me dice determinar entre qué órbitas se produce la transición electrónica, calcule la energía del fotón emitido y determine la energía mínima requerida para ionizar el átomo de hidrógeno. El electrón se encuentra en la órbita inicial antes de que ocurra la transición. Entonces, bien, veamos qué datos nos dan. Me dan su momento angular y la energía cinética. Y miren, cómo me dice que el electrón del átomo de hidrógeno pasa de una órbita en la que a otra, pasa de una órbita a otra. Entonces, estos datos de aquí que tengo, momento angular igual a 4,22 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Y el de acá de la energía cinética que tengo, que es igual a 2,176 por 10 a la menos 18 julios. Estos datos son de órbitas diferentes. Entonces, a partir de aquí sacaré un n y a partir de acá sacaré el otro n. Entonces, bien, vamos a determinar entre qué órbita se produce la transición. Muy bien. Entonces, veamos, para el momento angular, yo sé que el momento angular es igual a n por h sobre 2pi. Y ya tengo el valor del momento angular, que es 4,22 por 10 a la menos 7, 20 a la menos 27 ergios por segundo. N es lo que desconozco, h sí sé porque es una constante, y como de un lado tengo ergios, de este lado también voy a utilizar los ergios, que es 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, y sobre 2pi. Entonces esto ya se me simplifica, y despejando n me queda 4,22 por 10 a la menos 27. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Y bien, a partir de esto ya tengo mi valor. Me queda igual a 3,999. Y esto lo puedo aproximar a 4. Tengo un n igual a 4. Pero nuevamente, por ahora no sé si es n1 o n2. Como dije, para determinar esto debemos hacer el análisis. Entonces, nuevamente, por ahora hasta donde estamos leyendo,
No hemos determinado si se emite o si se absorbe. Además, lo único que me pregunta entre qué órbita se produce la transición. Entonces, para saber la otra órbita, sabemos que energía cinética, bueno, vamos a leer en una hoja aparte, para no perdernos tanto. Entonces, listo. Sabemos que energía cinética es igual a menos energía total, es decir, menos b por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Esto me va a quedar sin estos signos. B por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, bien. Me daba una energía de 2,176 por 10 a la menos 18 julios. Esto es igual. Sí, estamos bien. ¿Listo? B, sabemos que es 13,6 electronvoltios, pero como tengo julios de un lado, esto lo voy a pasar a julios. Sé que en un electronvoltio hay 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y por Z, como hablamos nuevamente del hidrógeno, sabemos que Z va a ser igual a 1 por 1 al cuadrado y todo esto sobre n al cuadrado. Bien, y ahora despejando n, voy a tener 13,6 por 1,6 por 10 a la menos 19 sobre 2,176 por 10 a la menos 18. Y esto reemplazando en la calculadora me da igual a 1. Y sacando raíz, nuevamente me va a dar igual a 1. Entonces ya tengo mi otra n. Pero, de igual forma, no sé si es n1 o n2. Pero al menos ya puedo responder la A. Porque digo que, porque solo me pregunta entre qué órbitas se produce la transición. Entonces voy a poner la transición se produce entre las órbitas n igual a 1 y n igual a 4. Sí, pero por ahora solo puedo decir eso. No puedo decir de dónde a dónde va. Podría ir de 1 a 4 o de 4 a 1. Eso todavía no lo sabemos. Pero solo sabemos que hay una transición entre esas dos. No sabemos de dónde a dónde. Entonces, muy claro, tener en claro eso. Porque usualmente muchos piensan que por ser el mayor, ese va a ser uno y este va a ser otro. Pero bueno, aquí lo que nos puede ayudar es lo que siempre se debe cumplir, que n2 debe ser mayor a n1. Entonces, en este caso n2 va a ser 4 y n1 va a ser 1. Porque así sí se cumple que n2 es mayor a n1. Y como les dije, otra forma también de verificar es que haya alguna palabra que nos ayude a deducirlo. Por ejemplo, aquí ya en el B me dice calcule la energía del fotón emitido. Entonces me dice emitido.
Nuevamente, recordemos que cuando hablamos de emisión, está bajando de arriba hacia abajo. Entonces de aquí bajó de N4 a N1. Entonces, siguiendo esa lógica, también podemos decir que N2 es igual a 4 y N1 igual a 1. Pero bueno, la mejor forma creo que es guiarnos de estas de aquí. Recordar que N2 siempre debe ser mayor a N1. Bien, continuando con la B, la energía del fotón emitido, electronvoltios. Entonces, para esta parte voy a utilizar la fórmula F es igual a B por Z al cuadrado sobre N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado. Y listo, reemplazando, aquí ya tengo todo, 13,6 electronvoltios. Hablábamos del hidrógeno, entonces es 1 al cuadrado. N1 ya lo tengo, que es 1 al cuadrado. Y N2 ya lo tengo, es 4 al cuadrado. Entonces, listo, solo toca multiplicar todo esto y ya tendríamos nuestro valor. Me da un total de 12,75 electronvoltios. Esto es para la B. Y veamos. Y sí, aquí tenemos la respuesta. Es la primera que sacamos. Y aquí otra. Y ahora vamos a la C. Determine la energía mínima requerida para ionizar el átomo de hidrógeno. El electrón se encuentra en la órbita inicial antes de que ocurra la transición. Entonces, mucho ojo aquí. Nuevamente, aquí sí nos sirve bastante el análisis sobre emitir. Vamos, hagamos otra fórmula. Entonces, mucho ojo. Tenemos que N1 igual a 1 y N2 igual a 4. Entonces, muchos dirían, si no hacemos el análisis de eso que hicimos aquí arribita, muchos dirían que la órbita inicial es este de aquí, que N1 es la órbita inicial, solo por ser menor. Pero está mal asegurar esto. No siempre la órbita inicial va a ser N1. Y de igual forma, no siempre la órbita final va a ser N2. Se debe hacer el análisis. Entonces, nuevamente, aquí me habla de emisión, porque me dice emitido. Nuevamente recordando, cuando hablamos de emisión, vamos de arriba hacia abajo. Entonces, este electrón fue de n igual a 4 a n igual a 1, por lo que su órbita inicial fue n igual a 4. Entonces, mucho ojo aquí. Vamos a poner ojito, como dicen los jóvenes hoy en día. Porque muchos se confunden en esta parte. Muchos piensan que al tener n1 igual a 1, ese ya va a ser mi órbita inicial, pero no. Se debe hacer el análisis. N1 y N2 no tienen nada que ver.
órbita inicial y órbita final. Debemos hacer este análisis. Como me dijo que se emite, cuando hablamos de emisión, hablamos de que el electrón va bajando. Entonces, mucho ojo aquí. Sí me gustaría que tengan esto en mente, porque en estas cosas que se confunden, en donde más los estudiantes se confunden, es donde más se enfocan los exámenes. Digamos, nos tomaban esta pregunta como pregunta de examen y muchos se hubiesen equivocado aquí, diciendo que N1 es la órbita inicial, pero no, N2 es la órbita inicial, porque ya hicimos el análisis. Entonces, bien, sabiendo esto, sabemos que energía de ionización es igual a B por Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Y bien, como aquí me decía en la órbita inicial, y ya determinamos cuál es mi órbita inicial, entonces ya solo me queda reemplazar. Y esto es igual a 0,85 electronvoltios. Entonces, ojo con esto, chicos. Hacer el análisis para saber de dónde a dónde fue. Cuál fue la órbita inicial y cuál fue la órbita final. Al menos yo no recuerdo que mi profesor me haya dicho eso, me haya aclarado esto. Creo que tuve que deducirlo yo solo, ya luego de equivocarme. Pero bueno, por eso les hago énfasis en esto. La verdad, hasta ahora, tanto en mate como en química, en lo que más les hago énfasis es en lo que más me he equivocado y en lo que más igual los otros estudiantes han equivocado. Entonces, ojo aquí. Bien, de esta forma hemos acabado este ejercicio. Vemos que igual sí me salió la respuesta que decía. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Tomar en cuenta esto. Por todo en lo que hago énfasis. Porque es en lo que más solemos equivocarnos. Entonces, bien. Ahora vamos con este ejercicio de aquí. Me dice, el ion X con carga positiva más 2, que cumple con la teoría de Bohr, emite un fotón de 5,95 electronvoltios cuando su electrón pasa a la tercera órbita. ¿Qué velocidad en centímetros sobre segundos tenía el electrón antes de que ocurra la transición? Entonces, nuevamente. Entonces, ojo aquí. Lo que siempre les van a tomar, siempre creo que va a ser estos ejercicios de transición. Entonces, hay que estar pendientes del cuarto postulado. Bueno, como ahora es virtual, no hay tanto, no hay tanto problema en memorizar las fórmulas y eso. Pueden tener su formulario al lado. Entonces, primero determinemos de qué ion se trata. Ya viendo la forma, si vemos la tabla del principio, ya rápidamente podemos ver que es el litio. Pero, si no tuviéramos la tabla, en caso, digamos, es presencial y no me acuerdo, lo que debo hacer es este análisis. Bueno, sabemos que el hidrogenión, como es un hidrogenión, entonces debe tener un electrón.
Entonces, para que este elemento de aquí tenga un electrón, se le quitó 2. Se le quitó 2 electrones. Por eso tiene carga positiva más 2. Entonces, cuando X tenía carga neutra, y se le quitó 2, y al quitarse 2, aún tiene 1, entonces en total tenía 3 electrones. Cuando su carga era 0. Y recordemos que cuando su carga es 0, Z va a ser igual al número de electrones. Y bien, cuando su carga era 0, Z era igual al número de electrones y su número de electrones era 3. Entonces de esta forma ya sabemos que Z es igual a 3. Lo más importante es determinar el Z, porque es lo que nos va a ayudar a reemplazar en la fórmula y sacar. Entonces bien, con ese análisis podemos determinar Z. En caso de no tener esta tablita de acá. Como les decía, obviamente en presencial no podíamos tener formularios al lado y nos tocaba memorizarnos, pero bueno, ahora nos podemos hacer ayuda de formularios al lado. Y en caso de no tener, ya podemos hacer con este análisis. Entonces, bien, lo importante, como les digo, es determinar Z. No me importa si se trata de litio, helio o berilio. Lo importante es Z. Entonces, bien. Una vez que ya hemos determinado Z, como hablamos de transición, vamos a utilizar ya la fórmula que creo que hemos utilizado en todos nuestros ejercicios de hoy, que es N1 por 2, que es B por Z al cuadrado por 1 sobre N1 al cuadrado menos N2, 1 sobre N2 al cuadrado. Y bien, ya tengo EF, me dice 5,95 electronvoltios, cuando su electrón pasa a la tercera órbita. Entonces tengo N igual a 3. Entonces por ahora sé que llega a N igual a 3. Pero no sé si viene de abajo o viene de arriba. Entonces nuevamente fijémonos en algo que nos dé alguna pista. Mira, aquí está otra vez, emite. Otra vez hablamos de emisión. Entonces si se trata de emisión, sabemos que va bajando. Entonces bajó de un N que no conocemos hasta N igual a 3. Y como N en esta transición N igual a 3 va a ser el menor, ya podemos saber que N1 es igual a 3, porque recordemos que N2 siempre va a ser igual a N1. Entonces, haciendo este pequeño análisis, podemos determinar cuál es N1. Entonces, bien, ya tengo N1, ya tengo Z que determiné con otro análisis. Esta es una constante, este ya me dieron, y tengo N1. Y de esta forma ya puedo despejar N2. Entonces, bien, voy a reemplazar 5,95 electronvoltios igual a 13,6 electronvoltios por 3 al cuadrado sobre 1 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre N2 a la 2. Bien, despejando me queda N a la N2 al cuadrado va a ser igual a
un noveno menos 13,6. Esto ya se van por 9 sobre 5,95. Y listo. Tengo n sobre, digo 1 sobre n, 2 al cuadrado, que es igual. A ver, aquí creo que le puse al revés. Perdón. Le puse al revés de 5,95 sobre 13,6 por 9. Listo. Entonces aquí tenemos 1 sobre 16. Entonces, para pasar arriba, solo damos la vuelta a todo esto. Me va a quedar n2 al cuadrado igual a 16 y sacando raíz, obtengo que es igual a 4. Entonces ya tengo mi n2 que es igual a 4. Entonces, bien, voy a poner otra hoja en blanco para seguir haciendo. Parece que sí vamos a acabar todos hoy. Entonces, bien, como me pide la velocidad, voy a utilizar la fórmula B. Velocidad al cuadrado va a ser igual al número atómico por la carga y todo esto por masa por radio. Pero no tengo el radio. Pero igual no hay que preocuparnos del radio, lo podemos obtener con la otra fórmula de A sub 0 por N al cuadrado sobre el número atómico que es Z. Y bien, como me dice, ¿qué velocidad tenía el electrón antes de que ocurra la transición? Y nuevamente haciendo el análisis, lo que otra vez muchos irían a pensar es que la órbita inicial es el menor, pero no. Como vemos, vino de arriba de N4 a N3 porque era una emisión. Entonces, antes de que ocurra la transición, estaba en N4. Estaba en N igual a 4. Entonces ya tengo que N voy a usar. Entonces, bien, primero voy a determinar el radio, que es 529 Armstrong por 4 al cuadrado sobre 3. Y esto es igual a 2,8213 Armstrong. Entonces, listo, ya puedo ir determinando mi velocidad. Entonces, recordemos, la masa igual es una constante que es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. La carga va a ser igual a 4,8 por 10 menos 10 U's, que igual es una constante. Y bien, ya tengo todo. Masa Z, sí, ya tengo todo. Solo me falta reemplazar. Entonces, bien, aquí me va a tocar hacer una transformación un poco grande. De hecho, no mal recuerdo, hicimos algo así en la clase 5. No, fue en la clase 6, me parece. Veamos por aquí.
No, bueno, igual no importa. Lo importante es saber que un US al cuadrado va a ser igual a DINA por centímetro al cuadrado. Y que una DINA es igual a gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Lo que quería indicarles es que ya hicimos un análisis de unidades. Entonces vamos a usar esa transformación aquí. Recordando esto de aquí. Entonces bien, continuando. Vamos a reemplazar. Tenemos que z es igual a 3 por la carga, que es 4,8 por 10 a la menos 10 al cuadrado, por US al cuadrado. Y esto sobre 9,11 por 10 a la menos 28 gramos por 2,8213 Armstrong. Entonces, bien, queremos dejar todo en centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí voy a transformar. Como les dije, estas transformaciones es mejor hacerlas aquí mismo aplicando la fórmula para que no nos varíen demasiado los datos. Entonces sé que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, listo, lo que quiero llegar, recuerden, es a centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Porque la velocidad que tengo voy a sacarla al cuadrado y luego solo aplico la raíz y de esa forma ya sacaría mi velocidad. Entonces, bien, aquí ya voy a hacer la conversión de que un US al cuadrado es DINA por centímetro al cuadrado. Y bien, y sé que una DINA hay gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces ya, este se me va con este. DINA se va a ir con DINA. Y este centímetro se va a ir con este de aquí. Y bien, este se va a ir con este. Gramos se va a ir con gramos de aquí. Y miren, ya tengo. Este le multiplico por este, ya me da centímetros al cuadrado. Y me quedo segundos al cuadrado. Entonces vamos por buen camino. Ya solo me queda reemplazar todo esto. A ver qué me sale. Entonces pongo en la calculadora 3 por el cuadrado de 4,8 por 10 a la menos 10. Y eso sobre 9,11 por 10 a la menos 28 por 2,8213 por 1 por 10 menos 8. Y esto me da igual a 2,689 por 10 a la 16. Por 10 a la 16 centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces, bien, ahora solo me queda sacar la raíz de todo esto. 2 por 10 a la 16 centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Esto va a ser igual a 1,639 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo. Y bien,
No me da respuesta, pero sí está bien, no se preocupe. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, a ver, sí, sí acabamos el otro. Entonces, bien, este va a ser el último ejercicio y mañana ya pasamos a otro tema. Nuevamente, veamos. Bien, nuevamente veamos qué nos dice. La energía emitida, ojo aquí, ya tenemos emitida, es decir, hay una emisión por el átomo de hidrógeno, ya sabemos que Z igual a 1, en cierta transición es de 3,022 electronvoltios. Calcular la longitud de onda del fotón, la serie del hidrógeno a la que pertenece este fenómeno, el radio de la órbita del electrón en Armstrong, momento angular y su energía potencial, antes de que ocurra la transición. Bueno, al parecer son muchas cosas, veamos si al menos alcanzamos a hacer la mitad. Entonces, bien, vamos a utilizar esta de aquí, que sabemos que es número de Planck, bueno, constante de Planck por velocidad de la luz sobre longitud de onda. Entonces, bien, aquí tengo EF, que es esto. Los demás son constantes y ya puedo sacar la longitud de onda fácilmente. Queda así y reemplazando, voy a utilizar en julios por 10 a la menos 34 julios por segundo y esto por 3 por 10 a la 8 centímetros sobre, ay no, metros por segundo. Aquí ya puedo simplificar esto. Y esto por 3,022 electronvoltios. Por, voy a transformar a julios porque arriba tengo julios, ya que es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y bien, simplifica esto con este con este, y me queda todo en metros. Entonces la longitud va a ser esto me da igual a 4,1136 por 10, 7 metros. Pero miren, me piden Armstrong, entonces debo transformar. Entonces por 1 por 10 a la menos 10 Armstrong, digo metros, que equivale a un Armstrong. Entonces esto me da igual. Pongámosle más bonito. Entonces esto multiplicando por eso me da igual a 4113,58 Armstrong. Por aquí le, como es, aquí le aproximé a 6, entonces le voy a poner 6 para que cuadre. Listo. Entonces ya tengo lo primero que me pedía.
Ahora me dice el momento angular y su energía potencial antes de que ocurra la transición. Pero miren, aquí también me preguntaba la serie del hidrógeno a la que pertenece este fenómeno. Entonces, lo que debemos fijarnos es aquí, que sacamos la longitud de onda y vamos a ver el cuadro del principio. Miren aquí. Recordemos que mi longitud de onda del ejercicio que estamos haciendo me salió 4113,6 Armstrong. Y miren aquí la longitud de onda para la serie de Lyman son la longitud de onda que son menores a 4000. Para la de Balmer son las que están entre 4000 a 7000. Entonces miren, mi valor de 4113,6 está dentro de este valor, dentro de este intervalo de aquí. Entonces ya sé que pertenece a la serie de Balmer. Y no solo eso, también sé que mi N1 va a ser igual a 2. Entonces, volviendo al ejercicio, voy a poner que pertenece a la serie de Balmer. Por lo que N1 va a ser igual a 2. Entonces, bien, de esta forma también podemos saber cuál es N1. Entonces, bien, son 10:53. Por ahora voy a dejar pendiente el momento angular y el potencial, que no quiero hacer todo al apuro. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Mañana terminamos esto y continuamos con el nuevo tema. Ahí mañana quisiera tomarles un pequeño control de unas 2 preguntas sobre esto que acabamos de ver, porque sí es importante que les quede claro. Porque, a ver, para la prueba, la primera prueba que van a tener, siempre creo que les toman un ejercicio de estos y otro ejercicio de que estábamos haciendo la anterior vez sobre fórmulas empíricas y moleculares. Entonces, yo sí les recomiendo que repasen esos temas, porque ejercicios van de esos y los ejercicios valen más en las pruebas. Entonces, tener eso en cuenta. Créanme, si dominan esto bien y el tema anterior de fórmula empírica y molecular, les va a ir bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Entonces, listo, esa sería la clase de hoy. Muchas gracias por asistir. Como les digo, les recomiendo repasen este tema que acabamos de ver y también fórmulas empíricas y moleculares, que de eso va a depender su primera prueba. Si saben muy bien eso, créanme que les va a ir bien. Entonces, eso es todo. Gracias por asistir y nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias.